Padre nuestro, qué gran oportunidad tenemos en medio de la vorágine de esta vida, venir a tu encuentro, Señor. En medio del tumulto, venir donde está la paz que eres tú, Señor. En medio de tanta muerte, venir a la fuente de vida que eres tú, Señor. En medio de tanto desconsuelo, Señor, venir a ti, que eres nuestra única fuente de verdadera esperanza. Por eso, Señor, hemos venido a adorarte, a sentir tu presencia en nuestras vidas y poder proyectarnos hacia el futuro, sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bendice, oh Padre Celestial, este culto de adoración. Bendice a cada adorador y permite que cada uno pueda recibir una bendición especial y tu presencia en sus vidas. Bendice aún los que, si alguien está viniendo, Señor, que tu santa presencia pueda estar con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Venir a adorar a nuestro Dios siempre es una hermosa experiencia. Permitamos, hermanos, que este momento pueda ser una experiencia de adoración. Que nada ni nadie nos haga entretenernos, ¿verdad? Y que esta hora de adoración pueda ser muy especial para todos. Felices con la presencia de todos nuestros hermanos. Nunca digo visitas, digo hermanos no bautizados. Todos somos hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad, hermanos? Y todos venimos aquí porque tenemos fe y porque creemos. A todos nos toca crecer en esa fe que hemos abrazado. Y ese crecimiento es un proceso continuo del cual vamos a hablar hoy en esta mañana. En esta mañana he titulado el mensaje Hecho consumado, proceso continuo. El último mensaje que prediqué acerca de la gracia divina. Y hoy voy a continuar ese mensaje de la gracia divina. Porque Dios nos da su gracia, pero ¿cómo funciona eso? La salvación es un regalo de Dios. La salvación es algo que nosotros no podemos alcanzar, hagamos lo que hagamos. No hay nada que puedas hacer para alcanzar la salvación, absolutamente nada. Es inalcanzable, humanamente hablando. No podemos subir a Dios. Es imposible subir a Dios. Por eso Dios baja a nosotros. Por eso Jesús vino y dio su vida por nosotros. Por eso Jesús se entregó su vida para perdonar esa gran deuda que nosotros todos teníamos, que quedó saldada en la cruz del Calvario. Eso se llama gracia. Es un regalo de Dios. Y ese es el fundamento del Evangelio. Cuando no entendemos la gracia de Dios, cuando queremos ganar la salvación por méritos, entonces hay algo que no funciona y entonces vamos a terminar abandonando el Evangelio o siendo un cristiano mediocre. Hoy vamos a continuar con ese mensaje de la gracia divina. Y voy a comenzar leyendo Romanos capítulo 5 y versículo 1. Porque hoy voy a hablar de dos procesos que Dios, mediante su Santo Espíritu y por la gracia de Cristo Jesús, obra en cada uno de nosotros. Y voy a leer dos versículos introductorios que nos hablan de esos dos procesos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Decimos amén? Repito el versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo versículo se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Y dice así: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El primer versículo, ¿de qué habla? Justificación. El segundo versículo, ¿de qué habla? Santificación. Por eso he titulado el mensaje Hecho consumado, proceso continuo. Justificación. Voy a leer un concepto de justificación. Dice así, pueden haber más conceptos. Es la gracia divina que derriba en el polvo la gloria del hombre y hace por él lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Lo voy a repetir. Es la gracia divina que derriba en el polvo la gloria del hombre y hace por él lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Santificación es el proceso continuo que Dios obra en nosotros mediante su Santo Espíritu para hacernos cada día a su imagen y a su semejanza. Es un proceso. La justificación es lo que hace Dios por mí. La santificación es lo que hace Dios en mí. Repito, la justificación es lo que hace Dios por mí. La santificación es lo que hace Dios en mí. Vamos a ilustrar estos dos procesos en la vida del apóstol Pablo. Quiero decir que en la justificación Dios nos declara justos. ¿Creemos eso? Nos declara justos no porque somos justos, sino porque Él es justo. Y Él nos concede sus méritos. La vida del apóstol Pablo es una vida impresionante. Y voy a ilustrar estos dos procesos en la vida del apóstol Pablo. Hermanos, la justificación, aunque se puede decir de una manera teórica, no es una teoría, es una experiencia. Justificación es cuando vas a Cristo, te sientes pecador, entregas tu vida a Cristo, confías en su sangre redentora y el Señor te declara. ¿Cómo nos declara Dios? Justo. ¿A cuántos? Hasta ese momento, cuando Dios nos declara justos, a partir de ese momento para atrás, ¿cómo pudo ser la vida?
¿Cómo pudo ser la vida? Dios simplemente te declara justo porque es por fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz. Y esa paz está en creer en lo que Dios quiere y está haciendo en nuestra vida. Nos persigue la culpabilidad. Y yo veo cristianos culpables a cada paso. O haciendo ver a otros culpables. Y yo les pregunto, ¿te arrepentiste? Sí. ¿Lo hiciste de corazón? Sí. ¿Por qué te sientes culpable? ¿O es que ya no crees? A veces nos cuesta más trabajo aceptar nuestro perdón que cualquier otra cosa. A veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que Dios nos perdonó, que Dios nos justificó y que Dios nos declaró como justo. No nos hizo justo, justo solo es Dios. No nos hizo justo, nos declaró justo, que es otra cosa. Pero vamos a continuar. El apóstol Pablo, todos conocemos su historia. ¿Era culpable el apóstol Pablo? No sé cuántos de ustedes han arrastrado a una persona hasta llevarlo a la muerte. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. A todos los que predicaban el evangelio de Cristo, él los llevaba a la muerte, los perseguía. Era un judío fariseo de hueso colorado. Era lo máximo dentro del judaísmo. Se había constituido en la esperanza para un judaísmo que estaba decadente. Pero al surgir este líder, surgieron las esperanzas. Y cuando él se dirigía a Damasco, iba en carácter de perseguidor. Pero fíjese, como Dios mira más allá de nosotros, Dios mira el corazón. El apóstol Pablo creció en el judaísmo, aprendió el judaísmo, aprendió todas las leyes. Para él eso era lo ideal, eso era el evangelio. Había que defender eso a costa de lo que sea y lo hacía de todo corazón. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios de esa manera. Por eso cuando Dios mira el corazón, Dios siempre nos llama. A cada quien acorde a su experiencia. De alguna manera Dios te llama, Dios nos ha llamado a todos. Y si estás aquí en esta mañana es porque Dios te ha llamado. Pero vamos a leer en Hechos 9 del 4 al 6 lo que ocurrió ese día. Vamos a llamar a este momento el momento de la justificación del apóstol Pablo. Mejor dicho, de Saulo de Tarso. Hemos hablado de justificación y de santificación. Pero vamos a comenzar con justificación. Hechos 9 del 4 al 6. Hechos capítulo 9, versículos del 4 al 6. Dice así la Biblia. Bueno, todos conocemos, él iba en camino a Damasco para perseguir a la iglesia, había pedido errores, había pedido dinero, llevaba cartas de autorización de todas las autoridades, llevaba hombres consigo, llevaba todo y se dirigían llenos de poder humano, por supuesto, y el poder humano no vale nada ante la presencia de Dios, y allí se dirigían. Y por el camino dice que vio una luz que lo iluminó y la luz era tan fuerte que lo derribó del caballo y ahí cayeron. Y bueno, pues dice la Biblia, bueno, ya yo le puse un caballo. Y dice la Biblia, versículo 4. Y cayendo en tierra. ¿Qué concepto de justificación dimos? Es la gracia de Dios
que abate en el polvo, que derriba en el polvo la gloria del hombre. Aquí dice la Biblia, cayendo en tierra. Cuán grande es Dios. Hermanos, la naturaleza humana nos lleva a tratar de demostrar cosas de nosotros. Nunca tratemos de demostrar nada. Simplemente demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Simplemente demos a conocer a Dios. Pero el apóstol Saulo de Tarso se sentía poderoso. Pero Dios lo alcanzó, no para castigarlo, sino para alcanzarlo. Dice, cayendo en tierra oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo de Tarso, que conocía las leyes, pero no conocía al Señor, dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Será que algunos adventistas a veces conocemos las leyes más que a Dios? Es para meditar. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Yo me imagino, ¿se imaginan ustedes Jesús aparecer a Saulo de Tarso? Si Jesús nos hubiese pedido ideas a nosotros, le hubiéramos dicho: no, a Saulo no. No lo merece, es el peor perseguidor. Allí estaba cuando apedrearon a Esteban. No, Señor. Hasta nos hubiésemos atrevido, si estuviésemos allí en la escena, a pensar que Dios no conoce a Pablo. Como cuando María Magdalena ungió a Jesús, que al momento Simón el fariseo dijo: este no es profeta. Este no es profeta, porque si supiera quién le está lavando los pies, este no es profeta. Hubiéramos dicho lo mismo de Saulo de Tarso. No, el Señor no conoce a Saulo. Porque Dios es Dios. Y Cristo vino a rescatar pecadores. Si alguien se siente justo, no tiene necesidad ni de venir a la iglesia. No lo necesita. Pero por eso Jesús dijo: yo he venido a buscar pecadores y no justos. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y fíjense que fue una ironía. Fue una ironía porque ninguno de ellos era justo. Jesús lo que estaba diciendo: he venido a buscar a los que se sienten pecadores, a los que se creen justos no hay mensaje para ellos. Fue una ironía lo que dijo Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. ¿Merecía Saulo de Tarso que Jesús se le apareciera? Seamos francos. Merecía, a ver, vamos a ver. ¿Cuántos creen que Saulo de Tarso tenía méritos para que Jesús lo escogiera para llamarlo? A ver. ¿Qué méritos tenía Saulo? ¿Cuántos creen que Saulo de Tarso tenía méritos como para que Jesús lo llamara y en persona se le apareciera? No había ningún mérito, como no hay en ninguno de nosotros. Aunque a veces queremos demostrar méritos, no hagamos eso. Los méritos están en Jesús nuestro Señor. Él temblando dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Ja! Justificación. Temblando y desde el piso. ¿Dónde quedaron las cartas que le daban una gran autoridad?
En ninguna parte. Nunca, nunca, nunca estás perdido. Si quieres escuchar el llamado de Dios. ¿Verdad, hermanos? Justificación. Qué hermoso es eso. Justificados pues por la fe. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Eso se llama ¿cómo? Justificación. No hay méritos, no hay nada, pero Dios me llama, Dios me acepta como estoy, Dios me perdona, Dios me extiende su gracia y me declara justo. Dios declaró a Saulo de Tarso justo. ¿Qué había hecho Saulo de Tarso para merecer tal cosa? Si él andaba persiguiendo a la iglesia. El error de muchos es que termine ahí el evangelio. Ese es el error de algunos. ¿Volvería Saulo de Tarso a perseguir a la iglesia? ¿Volvería Saulo de Tarso al mismo camino en el cual Dios lo encontró y del cual Dios lo salvó? Fíjense, vamos a llevar el hilo, para que apliquemos cada aspecto a nuestra vida. ¿Volvería a lo mismo? ¿A la misma vida? Fíjense, la salvación se trata de un rescate. Un bote con una persona en alta mar, olas de 20 metros, truenos, relámpagos, no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir y llega alguien y te rescata. Esa es la salvación. En Cristo Jesús. Repito, ¿volvería a la antigua vida Saulo de Tarso a perseguir a la iglesia? ¿A arrastrar a los cristianos para llevarlos a la muerte? Hago esta pregunta 2 veces. Ahora el mismo apóstol Pablo, miren lo que escribe. Ahora vamos a comenzar con el proceso de santificación en el apóstol Pablo y aplicarlo a nuestras vidas. Lo primero que tuvo que haber es una verdadera entrega cuando Dios te llamó. No algo superficial, ni algo para que Dios me saque de un problema y después vuelvo a lo mismo. Porque mucha gente usa a Dios hoy como la electricidad. Entro a un edificio, estoy oscuro, enciendo la luz, disfruto de la corriente, de la electricidad, de la luz. Termino, me voy, apago la luz y me voy. ¿Así utiliza la gente a Dios? Necesito a Dios, ay, oren por mí, después continúa la misma vida, ni me acuerdo de Dios ni de nadie. La mayor parte de la gente en nuestro mundo cree en Dios, pero usa a Dios como si fuera la corriente eléctrica, solo para cuando lo necesite, sin darse cuenta que necesitamos a Dios cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Porque solo en Dios hay vida, solo en Dios hay un camino a seguir. Solo en Dios hay una esperanza futura y solo en Dios hay una realidad ahora mismo para cada uno de nosotros. Y mucha gente confunde la justificación con un proceso algo superficial, donde escuché a Dios y me emocioné y yo sí creo y tengo fe y hasta soy capaz de bautizarme, pero después continúa la misma vida de antes.
Y vienen predicadores y te dicen, ya eres salvo, y eso es mentira. Si volviste a la vida de pecado, negaste lo que Dios hizo por ti. Y está en su palabra. Miren lo que dice, lo que sucedió realmente en el apóstol Pablo, que es un ejemplo para cada uno de nosotros. Romanos 12, 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Muchas veces nos engañan y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, porque no queremos entregar nuestra vida de verdad a Dios. Y nos conformamos con algo muy superficial. Pero Dios quiere más. Romanos 12, 1 y 2. Aquí comienza el segundo proceso. Aquí, en este versículo comienza el segundo proceso. El primer proceso, ¿en qué tiempo se obró? En un segundo. Pediste perdón, lo hiciste de corazón. De corazón. Porque si estás pidiendo perdón y lo que tienes en la mente es continuar tu vida pasada, no estás realmente pidiendo perdón. Si estás pidiendo la gracia divina porque reconoces que solo el camino de Dios es el gran camino, es el único camino, pero lo que tienes en la mente es volver a lo pasado, pues eso no significa nada. No quiere decir que después de ser justificado no vas a caer, pero ya eso no es lo que está en tu mente. Hay debilidad humana y lo sabemos, y tenemos caídas, pero ya nuestro camino va hacia otro lado, y vamos a leerlo. Aquí en este versículo que voy a leer ahora comienza el segundo proceso. Hermanos, es importante comenzar con Dios, pero es importante continuar con Dios. Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decimos amén. Aquí el apóstol Pablo reconoce que a partir de que él recibió ese llamado de Dios y ese perdón completo y total de Dios, ahora Dios lo primero que hizo fue transformar su mente. Dice, transformaos vuestro entendimiento. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque cuando aceptamos a Cristo, la mente de una persona que ha aceptado a Cristo cambia totalmente. Porque el evangelio no se trata de que ahora tengo que hacer esto o lo otro. No. El evangelio se trata de que antiguamente yo iba hacia acá y ahora voy hacia acá. Y eso cambia tu mente. Eso cambia tu perspectiva de vida. Por supuesto que va a cambiar tus acciones. Claro que va a cambiar tus acciones porque cambia tu propósito en la vida, cambia la esperanza de futuro que tienes en la vida. Ahora antes, una de las frases que más se dice en el mundo es, confía en ti mismo. Pero el evangelio te dice, confía en Dios. El mundo te dice, disfruta, que eso es lo que te vas a llevar. El evangelio te dice, sirve a Dios y sirve a los demás, y nuestro futuro está en las manos de Dios. El mundo te dice, lucha por el dinero es todo. Y el evangelio te dice, sí tienes que trabajar 6 días y un día para Dios, para que aprenda que no todo es dinero, que lo principal en la vida es la fe, y que la fe te lleva a cosas increíbles y al final a la vida eterna. Cambia tu mente, cambia tu perspectiva.
Y al cambiar tu mente, por supuesto que todo en la vida va a cambiar. Antes tenías unas prioridades, ahora tienes otras prioridades. Por eso el apóstol Pablo es muy claro. Y dice, transformaos. ¿Cómo dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente humana. No es lo mismo que tú vayas hacia el cielo y que en el camino tuviste tus caídas, que las tenemos todos, pero tu camino no cambia. Sigue tu camino hacia el cielo, siguiendo a Jesús. A que tú lo que tengas en la mente sea el mundo y las cosas de este mundo. Y el sábado, para matar la conciencia culpable, pues voy a la iglesia un ratico. Que ni siquiera atiendo. Ni siquiera eso. Estoy en el teléfono conversando con otros, esperando que termine el penoso ejercicio para yo salir e irme a cosas más interesantes, entre comillas. El evangelio significa prioridad. El evangelio significa que cuando yo me sentí justificado por Jesús, la perspectiva de vida cambió y ahora pasa a ser lo primero Cristo Jesús en mi vida. Todo lo demás queda subyugado a la prioridad que es Cristo Jesús. Y entonces me abro para que el Espíritu Santo cambie mi vida. Y lo primero que Dios cambia es tu mente. Y al cambiar tu mente cambia todo. Lo que antes te gustaba ahora no te gusta. ¿No te gusta? Es un proceso. Continuamos con el apóstol Pablo, que es el ejemplo de hoy. Proceso de santificación. Miren, cuando el apóstol Pablo, y hablo, miren, esto es bíblico, esto sí es verdad que es la palabra de Dios. A mí me gusta predicar bíblico. Lo que Dios ha dicho, miren, cuando el apóstol Pablo recibió la visión de Dios y fue justificado, fue perdonado. Pero él no volvió a su vida pasada. No digo que no cometió errores, no es lo mismo. No es lo mismo, son cosas diferentes. Cometer errores a vivir la vida pasada y pretendiendo ser cristiano, son dos cosas diferentes. Miren, Gálatas capítulo 1 del 15 al 18. Lo primero que hizo Saulo de Tarso. Gálatas 1 del 15 al 18. Vamos a leerlo. Él lo dice. Gálatas 1 del 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Fíjense, dice así. Del 15 al 18 dice. Nosotros, Gálatas 1, estoy leyendo el 2. Dice así. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora dice Pablo que Dios lo llamó desde el vientre de su madre, porque ese es el propósito de Dios para todos. Para revelar a su Hijo en mí. Es muy drástico. Yo necesito analizar ahora la Biblia otra vez desde otra perspectiva. Porque cambió ¿qué cosa? Su mente. Su manera de pensar. Ahora él quería adaptarse a esa nueva perspectiva y se fue a Arabia. Él lo dice allí. ¿Pero a qué se fue? A estudiar y a orar. Y comienza un proceso en la vida del ahora Pablo, apóstol Pablo,
que lo llevó a ser el evangelista más grande de la historia de nuestro mundo después de Cristo Jesús. Es el apóstol Pablo, el evangelista más grande de la historia del cristianismo después de Cristo Jesús fue el apóstol Pablo. El perseguidor. Se fue a Arabia, 2 años. Después subió a Damasco, tuvo 1 año más y al 3er año subió a Jerusalén a comenzar su ministerio. ¿Saben ustedes por qué? Porque él recibió un llamado de Dios. Y porque él necesitaba estudiar la palabra de Dios ahora. Él había estudiado la Biblia desde una perspectiva, ahora la Biblia estudiar de otra. Ahora cuando involucró a Cristo en lo que él sabía, que era mucho lo que él sabía, pero sin Cristo, ahora el evangelio lo sintió diferente, ahora todo se sintió diferente. Muchos se bautizan y el último día que se bautizan ya ni agarran más la Biblia. ¿Cómo vas a permanecer? Eso es justificación. Ese es el comienzo de un proceso que Dios quiere hacer en todos nosotros. No es el final. Ese es el comienzo del camino. El primer paso del camino es aceptar a Cristo y bautizarse. Pero necesitamos crecer. Lindo el niño que presentamos hoy. 2 meses, ¿verdad? Usted ve un niño acabado de nacer, pesó 10 libras. ¡Wow! ¡Qué grande! Pero llega a los 5 años y lo ve de nuevo, 10 libras. Ya no es grande. El bautismo, ¿cómo lo llama la Biblia? El apóstol Pablo, según Romanos capítulo 6, el nuevo nacimiento. Cuando naciste y te bautizaste, gloria al Señor, así estabas bien. Porque es la gracia divina, es justificación. Pero ahora Dios nos llama a un nuevo proceso, que es el comienzo de un camino de crecimiento espiritual en todos los órdenes de nuestra vida. Fundamentalmente un cambio de nuestra mente. Claro que tenemos que orar a Dios para que Él transforme nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Has ido a Arabia después de bautizarte? Arabia es la oración, es el estudio de la Biblia. ¿Has ido a Arabia con el apóstol Pablo? ¿O el día de tu bautismo fue el último día que oíste un versículo bíblico, que se leyó tu versículo favorito? Algunos me dicen, no estoy preparado para bautizarme. Yo le digo, yo tampoco. Porque lo que es preparado, ninguno estamos. Porque bautizarse es un acto de fe. El único bautismo que se hizo para cumplir justicia fue el bautismo de nuestro Señor. Porque Él no había pecado. Y Él dijo, es necesario cumplir justicia. Porque fue un ejemplo. Pero los bautismos de todos nosotros es para perdón de pecado, no para cumplir justicia. Pero ese perdón de pecado incluye el deseo de continuar una vida diferente en el amor de Dios, también por la gracia de Dios. Miren, Primera de Timoteo 1:12, el proceso del crecimiento. Y hago un llamado a todos los que llevan poco tiempo en la iglesia para aceptar el llamado de Dios a integrarse a algún ministerio de la iglesia. Los que no hayan qué hacer, que me vean a mí. O algunos de los ancianos están listos para instruirles. Un ministerio de oración. Cualquier ministerio. Miren cómo Dios comenzó en el apóstol Pablo ahora ese proceso de crecimiento espiritual que incluyó en primer lugar estudio de la palabra de Dios y oración, cambio de mentalidad, cambio de propósito, ver las cosas de una manera diferente, pero incluyó también Primera de Timoteo 1:12. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1:12. Dice así:
Doy gracias porque el Señor me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Dios le dio una tarea que realizar. Y esa es parte del proceso de crecimiento de un cristiano. Dice, no es que, fíjense que Pablo dijo, no es que yo sea fiel, dijo, el Señor me tuvo por fiel. Porque cuando estamos en el camino, todo cambia en la vida. Y Dios ahora te da nuevas oportunidades y nuevas tareas. No rechaces servir a Dios mediante algún ministerio. Tenemos en nuestra iglesia diferentes ministerios. Y hacemos un llamado a todos, inclusive los que se bautizaron último. Intégrese a un ministerio. Es parte del crecimiento cristiano. Ese proceso continuo de santificación, donde no nos llamamos santos en lo que es la palabra como muchos la entienden, que es gente sin pecado. Eso no va a suceder hasta que Cristo venga. Pero sí sucede un cambio de la mente, un cambio de perspectiva en la vida, un cambio de cosas que son la prioridad para nuestra vida. Eso sí sucede. Ese cambio sucede constantemente y eso transforma nuestras vidas. Y el apóstol Pablo llegó a la iglesia y se presentó a los apóstoles. Fíjense, no leo eso porque es mucho. Y los discípulos le dijeron, bienvenido, venga Saulo para que trabaje con nosotros. Eso sucedió. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, le huían como la peste. Le tenían miedo. Así que todavía si te hacen un feo en la iglesia, el apóstol Pablo también lo pasó. Le tenían miedo, no confiaban en él. Era famoso Saulo de Tarso por sus persecuciones. Y ahora viene a unirse a los apóstoles. Dijeron, este es un infiltrado. Le huían. Pero por fin lo aceptaron. Dios lo puso dentro de la iglesia con un don específico, donde ahora sirviendo a otros, con una perspectiva diferente de vida, ahora su vida crecía en todos los sentidos. También el apóstol Pablo, a veces Dios tiene cosas raras para perfeccionarnos. Pero miren ustedes, 2 Corintios 12 del 7 al 10. En 10 minutos termino. 2 Corintios 12 del 7 al 10. 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Estoy hablando ahora del proceso de santificación, como el apóstol Pablo lo describió. En el proceso de justificación fue de una vez. Dios lo perdonó y listo. En el proceso de santificación, ¿qué fue lo primero que sucedió? Ir a Arabia, estudio y oración y meditación. Si no hay estudio y oración, estamos perdidos. No hay nada que Dios pueda hacer porque estás lejos. Lo segundo, ¿qué cosa fue? Integrarse a la iglesia y realizar un ministerio. La iglesia es de Dios, hermanos. Cristo fundó su iglesia. Algunos dicen, yo no necesito de las iglesias. Dios, que sabe más que nosotros, sabe que la iglesia no te salva, que te salva es Cristo. Pero la iglesia puede ser una de las herramientas que Dios use para fortalecer tu fe. Y un desarrollo de algún ministerio en favor de otros. Cualquiera que sea, según el don que Dios te haya dado. Pero miren ustedes cómo Dios sigue obrando en el apóstol Pablo. 2 Corintios 12 del 7 al 10. Algunos esperan un camino de rosa después que se bauticen. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. Miren ustedes lo que sí dice la Biblia. 2 Corintios 12 del 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el Espíritu de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Decimos amén. ¿Se te va la fe cuando vienen los problemas? ¿No entendiste? Y esas cosas no las trajo Dios, eso los trae Satanás. Pero las mismas cosas que utiliza Satanás para destruirte, ahora Dios la usa para fortalecer tu fe. Una vez me visitaron y me dijo una hermana recién bautizada: ¿y por qué tengo problemas ahora que me bauticé hasta más que antes? Y yo le dije: mire, el que está afuera tiene problemas y el que está adentro también tiene problemas. Y entonces me dijo: ¿y cuál es la diferencia? Le dije: es grande. El que está afuera maldice o se entrega a la desesperación o trata por sí mismo de resolverlos. Pero los que estamos dentro confiamos en Dios. Y los problemas los entregamos en las manos de Dios. Y a veces mientras más problemas tenemos, más nos aferramos de Dios. Y ahí crece la fe. Y el proceso ese de santificación se va haciendo grande cada vez en nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ante la debilidad humana vamos a Dios y Dios nos hace fuerte en su santo nombre. Y ese es parte del proceso. Ya hemos dicho 3 cosas del proceso de santificación. Número 1, oración y estudio en Arabia. Hay que ir a Arabia. Número 2, dones espirituales, integrarse a la iglesia, a algún ministerio. Número 3, en medio de las dificultades, la búsqueda de Dios. Cuando nos sintamos débiles, somos fuertes en Dios para exaltar el poder de Dios. Y ahora el apóstol Pablo, después de muchos años, él escribe a los Gálatas. Saben ustedes, la epístola a los Gálatas se escribió aproximadamente en el año 49 después de Cristo. De la conversión del apóstol Pablo a que él escribió la epístola a los Gálatas pasaron aproximadamente 14 años. Aproximadamente 14 años. Y miren la experiencia, lo que él dice ahora. Gálatas 2:20. A mí me emociona cada vez que lo digo, porque es algo tan maravilloso. Es algo que refleja tanto lo que el Evangelio hace en nuestra vida. Es algo que describe la realidad de lo que es el proceso que Dios, mediante su Santo Espíritu, quiere hacer en todos nosotros. Y allí renacen los principios de la ley de Dios en nuestra vida. Miren, bueno, a ver, voy a cambiar el orden. Voy a leer Salmo 1 del 1 al 3. Salmo 1 del 1 al 3. Dice Salmo 1 del 1 al 3. Fíjense. Bienaventurado el varón que no anduvo. Y todo lo que hace prosperará. Miren, hay una gran diferencia entre el que fue justificado y ya se fue a gozar la vida igual que antes, y el que fue justificado y ahora aceptó transformar su mente y caminar en el camino que Dios le guíe cada día. El que fue justificado y ahora dijo: ahora a pecar, ya Dios me salvó, no hay problema con Dios. La ley de Dios es una carga. Una serie de obligaciones, una lista de obligaciones que yo no tengo que obedecer para salvarme. ¿Y quién ha dicho que la ley es para salvarse? Somos salvos por la gracia de Dios. La ley no es para salvarse, esa no es la función de la ley. Pero ahora está el otro grupo que aceptó la justificación y se mantuvo en el camino con el corazón abierto al Espíritu Santo,
para que el Espíritu Santo transformara su vida. Ahora este grupo es la que describe el salmista cuando dice: y en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, y hace todo, y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prosperará. Por eso hay gente en la iglesia que ven la ley como una carga y prefieren escuchar predicadores que le dicen: no, vive como te dé la gana, ya Dios te salvó. Eso no es evangelio. Si Dios no te transforma, si el Espíritu Santo no te transforma, ¿qué evangelio es ese? Si sigues con tus mismos problemas, con tus mismas equivocaciones. En la ley de Jehová está su delicia. ¡Wow! ¿No es eso maravilloso? Si ves la ley como una carga, el problema no está en Dios, el problema está en ti o en mí. Porque la ley son principios de salvación que Dios puso para que viviéramos mejor en este mundo. Principios de vida. Y ahora Gálatas 2:20. Y termino con 2 versículos del apóstol Pablo. Ahora él describe su experiencia después de pasar 14 años. Después de pasar 14 años de su conversión, él describe su experiencia. Qué versículo más lindo, qué mensaje más poderoso, qué ejemplo de vida para cada uno de nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Wow. Y ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nada lo pudo derribar. No era perfecto, tenía defecto. Él mismo dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque todavía somos pecadores, pero pecadores salvados por la gracia de Cristo. Y en un proceso de crecimiento donde somos leales a la palabra de Dios y donde tenemos el corazón abierto para que el Espíritu Santo nos guíe por el camino hasta la Nueva Jerusalén. Y concluyo con el último versículo del apóstol Pablo. Esto fue lo último que escribió el apóstol Pablo antes de su muerte. Ya él sabía que estaba condenado a muerte. Ya él sabía que estaba condenado a muerte y escribió al joven Timoteo. Su último pensamiento para su fiel colaborador Timoteo, desde la cárcel de donde nunca salió, escribió él, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, es una batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que anhelan su venida. Aquel hombre orgulloso que se creía poderoso e iba persiguiendo a la iglesia, ahora estaba aparentemente derrotado en una cárcel, sentenciado a muerte. Pero él se sentía más vivo que nunca, con más ilusión que nunca, porque había sido transformado por el Espíritu Santo. Y ahora solo no veía en el futuro un hacha que cortaba su cabeza. Él no veía eso. Él veía a Cristo viniendo en gloria y majestad para darle vida eterna y esperanza. ¿No es eso maravilloso? Ese es el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros de manera personal. Eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Ese es el plan de Dios. Que tenemos caídas, debilidades, todos las tenemos. Todos, no te desanimes por eso. Pero la diferencia está en la búsqueda de Dios. Recuerden que necesitamos ir a Arabia, representa la oración y el estudio. Recuerden que necesitamos integrarnos a algún algún ministerio de servicio a otros. Recuerden que necesitamos
en los momentos de dificultades buscar con más a Dios. Y estaremos en continuo crecimiento. Defectos tenemos todos, pero estamos en el camino. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor: Señor, me has hablado hoy mediante la experiencia del apóstol Pablo, repite esta experiencia en mi vida? ¿Cuántos quisieran decirle eso a Dios? Dios nos bendiga, que la gracia de Dios sea con todos. Bendito Padre, te hemos adorado en esta mañana, Señor. Hemos alabado tu nombre, hemos escuchado tu palabra y estamos listos para salir de este lugar, pero queremos salir con tu bendición, Señor. Que tu santa presencia esté con nosotros y rogamos que bendigas a todos los presentes, a nuestros hermanos bautizados, a nuestros hermanos no bautizados. Que todos podamos salir de aquí con una sensación de paz, de tranquilidad, de esperanza, porque tú nos has justificado y nos has puesto en un camino que eres tú el camino, Señor. Bendice a todos y que al salir de aquí salgamos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.